Reciben Raúl y Díaz-Canel a Nikolai Patrushev. El general de ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana, y el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, compañero Miguel Díaz-Canel Bermúdez, recibieron en la tarde de este miércoles al general de ejército Nikolai Patrushev, secretario del Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia, quien realiza una visita de trabajo a nuestro país. Durante el encuentro intercambiaron sobre el excelente estado de las relaciones entre ambas naciones y su desarrollo futuro. Participaron además Alexander Venediktov y Oleg Khramov, subsecretarios del Consejo de Seguridad, y Nail Mujitov, asesor del secretario del Consejo de Seguridad. También se encontraba presente el miembro del Buró Político del Comité Central del Partido y ministro del Interior, general de división Lázaro Alberto Álvarez Casas. Bueno, el importantísimo tema cubano. Tenemos aquí a Juan Antonio Blanco, director de cubasiglo21.com. A simple vista, ¿cómo viste a Raúl Castro al lado de Díaz-Canel y de el ruso? Bueno, más viejo, vestido de verde olivo, para recordarle a sus contrapartes que aunque él sabe que ellos tienen que venir vestidos de civil, en realidad representan importantes unidades militares del Ministerio del Interior ruso y de las Fuerzas Armadas Especiales rusas. Y lo interesante también es que está acompañado también de otros dos, también vestidos de militar, y el único enguayaberado ahí fuera de lugar es Díaz-Canel. ¿A qué fue realmente Nikolai Patrushev a Cuba en un momento en que Cuba se abstuvo de condenar la invasión rusa a Ucrania? Él no va preocupado por la abstención, porque eso es parte de las maniobras que ellos hacen en Naciones Unidas de no votar alineándose directamente con Rusia, sino mantener un juego como de que ellos son realmente neutrales a fin de poder llevar a más gente a una posición neutral, que es una manera de favorecer a los rusos. Lamentablemente yo estoy muy preocupado con esta visita, porque esta visita es la segunda que hace Patrushev a Cuba. Este hombre es el que tiene el cargo más alto en este momento, mucho más en medio de esta guerra, y es muy sintomático que él vaya a abandonar, por decirlo de alguna manera, su puesto de mando en Europa, en un momento que están empezando a escalar para llegar a la primavera con una ofensiva, y se vaya a desplazar a esta islita del Caribe y a Venezuela, que son dos lugares que acaban de ser visitados también por un alto funcionario iraní que inmediatamente después que pasó por América Latina parqueó dos fragatas de guerra en Brasil. Todo esto está relacionado con la ofensiva que viene de Putin en Ucrania. Y es lamentable que haya muchos especialistas en los países occidentales que tienen una especie de glaucoma político, que ven las cosas con una visión de túnel. Cuando ven a Cuba, solo ven a Cuba, y no ven todas estas interconexiones que hay con la geopolítica mundial. Hay algo entre líneas, siempre con este tipo de gobierno hay que leer entre líneas, aprender a leer entre líneas. Hay un think tank ruso, que es el Instituto de la Economía de Crecimiento Stolypin, el cual prepararía, oigan esto, transformaciones en la economía de Cuba basadas en el desarrollo de la empresa privada. ¿Qué es eso? Nosotros en Cuba Siglo XXI denunciamos eso como una señal de que Cuba había decidido definitivamente, uno, que el sistema que tenían había colapsado y que tenían que mudarse a otro sistema de gobernanza, y que ese sistema de gobernanza no iba a ser ni el chino ni el vietnamita, que a fin de cuentas son países totalitarios comunistas pero que manejan una economía de mercado, sino que iba a ser el sistema mafioso con mercado de Rusia. Y esta gente viene a asesorar esa transición. Ahora, esta visita no tiene que ver con eso. Esta visita tiene que ver con el campo de batalla en Ucrania. ¿Cómo así? Elabóralo un poco más. Porque ellos... a ver, Bielorrusia aporta... la agresión a Ucrania no es una agresión rusa, es una agresión de un conjunto de países aliados con Rusia, en donde Siria le da la logística a sus aviones desde los aeropuertos que están instalados allí. Bielorrusia ahora está escalando
en las facilidades logísticas. Irán municiones. Irán le da los drones y le da municiones. Y Cuba ha estado manejando el movimiento de países no alineados para asegurarse de que no haya condenas en las resoluciones de Naciones Unidas u otros organismos internacionales. Y al mismo tiempo ha llevado la voz cantante en las campañas de desinformación en América Latina. Yo lamento mucho que el colega dentro del Departamento de Estado, Zúñiga, haya llegado a la infeliz conclusión de que eso no ha tenido ninguna importancia. Yo discrepo de esa valoración del asistente, no es asistente, es Deputy Assistant para el hemisferio occidental, Ricardo Zúñiga, que fue uno de los artífices junto con Wayne Rhodes del primer deshielo. Parece que están preparando el segundo deshielo y entonces están tratando de restarle importancia a todas las travesuras que hace Cuba en medio de una guerra en Europa y metido hasta el tuétano con el agresor. Ese segundo deshielo que tú dices tiene que ver con la conclusión de este informe, años después, del caso del síndrome de La Habana, llamado el síndrome de La Habana, y donde dicen que hay indicios de que no hubo un adversario extranjero. Entonces, ¿de dónde salió? ¿Se lo inventaron los americanos que quedaron sordos y mareados? Bueno, Estados Unidos tiene en varias ocasiones ha alineado los criterios oficiales de sus agencias de inteligencia para que se subordinen a lo que consideran una política superior que emana del Ejecutivo del Departamento de Estado. Eso sucedió cuando le incineraron la sangre con microondas en la embajada en Moscú. Estaba Kissinger, y Kissinger mandó a sepultar aquello, le dio leucemia a una buena parte de los funcionarios de la embajada, y era que los rusos estaban ensayando un nuevo modelo de escuchar las conversaciones proyectando microondas contra las ventanas. Eso sucedió con los chinos. Hasta el otro día resulta que sugerir que el COVID-19 pudo haber salido, aunque fuera accidentalmente, del laboratorio de Wuhan, que lo controla el ejército chino para experimentos de alteración científico, pero con vista a crear armas biológicas. Yo no estoy diciendo que salió intencionalmente, pero dudamos que salió accidentalmente. De eso no se podía hablar. Y toda la comunidad científica y toda la comunidad de inteligencia dijo que eso era totalmente desechable. Ahora resulta que no lo es. Ahora de pronto empiezan a decir algunas agencias de inteligencia, como el FBI, que es muy probable que hubiera salido de un laboratorio. ¿Por qué ahora? Porque ahora les interesa neutralizar a China, que parece que quiere jugar más cerca de Putin. Entonces una forma de recordarle a China: tengo esta carta guardada aquí y en cualquier momento puedo cambiar la opinión de las agencias de inteligencia, es decirle, mira, ya no estamos totalmente detrás de un consenso. O sea, la forma en que se manipulan estos consensos, y esto es lamentable para los judíos, cuando en el Holocausto le dieron 10 millones de pruebas a la administración de Franklin Delano Roosevelt de que había un holocausto en marcha y no hicieron nada, y después descubrieron los campos de concentración cuando las tropas de Eisenhower llegaron a buscar. Juan Antonio, gracias. El mundo está muy interesante. Sí, muy interesante. Al regresar, el expresidente Donald Trump arremetió contra sus rivales por la nominación republicana a la Casa Blanca en el año 2024 por faltar a la principal reunión de conservadores del país, la Conferencia de Acción Política Conservadora, CPAC, que comenzó hoy en Washington y durará 3 días. Tenemos sus declaraciones.